Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Visitas si nos están acompañando en este lugar por primera vez también. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién no estuvo en la mañana? Levante la mano. Casi la mitad. ¿Dónde estaban? ¿En la almohada? ¿Sabanás los capturó? No. Bueno, entonces pregunto porque gran parte de lo que vamos a ver en esta noche también tiene que ver con lo que estuvimos viendo en la mañana. En la mañana estuvimos hablando acerca de por qué muchas veces estamos marcando el paso en los problemas, en las dificultades y no avanzamos como creyentes a una nueva etapa. Satanás también nos tiene convencido de muchas veces no poder avanzar. Él no quiere que nosotros avancemos en nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Entonces estuvimos hablando acerca de eso en la mañana y en esta noche queremos hablar también un poquito de la salida, cómo salimos de estas cosas, cómo vamos avanzando, porque gran parte, y dice la Escritura en el libro de Amós, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento o entendimiento. Entonces muchas veces creyentes están marcando el paso porque no saben cómo, no es que no quieran muchas veces, no es que no quieran salir, no es que no saben cómo salir. Y vimos en la mañana cuando el Señor en su palabra nos decía que muchas veces nosotros, dice la Biblia que vamos a ser todos tentados, pero junto con la tentación viene la salida. Entonces, la palabra tentación en el griego se refiere a pruebas, dificultades, más que la palabra que nosotros pensamos como tentación, con deseos y placeres. Y eso muchas veces en nosotros, mucha gente no ve la salida en cuanto a las situaciones que está viviendo, pero es porque hay un desorden en su cabeza, hay un desorden mental ahí, producto de que la personalidad del hombre funciona de cierta manera que cuando esa personalidad se desordena, hay un caos. No se preocupe porque ese desorden viene desde la creación del mundo. Cuando el hombre pecó, se desordenó el hombre. Miren los animales, el león, y lo dice la Escritura, el león en su creación, cuando Dios creó a los leones, ¿lo hizo comer carne? ¿Comían carne? Pero producto del pecado cayó la maldición sobre la tierra y el león pasó de un animal herbívoro, pasó a ser un animal carnívoro. Y de un hombre que era hecho perfecto a la imagen de Dios, que estaba tranquilo y que la única función de él era cuidar a su señora, cayó el hombre y el hombre empezó a enseñorearse de la señora. ¿Cómo le llamamos a eso? Cuando el hombre se enseñorea sobre la mujer, machismo. Y el machismo nace bajo la maldición, no es algo que Dios creó. A veces se le dice a la iglesia que somos machistas. No, el machismo es producto de la naturaleza del hombre, del pecado. Y a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? Sumisión, sujeta. ¿Y la mujer le gusta ser sujeta a los hombres? No, y ahí por lo mismo, porque no es parte de la naturaleza aquello. Entonces todas esas cosas se desordenan muchas veces en nuestra mente. Y el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra hace 2000 años atrás, justamente vino a ordenar lo que estaba sucediendo en la mente del hombre. Hay ejemplos como vimos hoy día, esto es un repaso de la mañana, vimos en la mañana en el libro de Lucas el hombre que estaba por ¿cuántos años a la orilla del pozo? De las aguas, 38 años, y el Señor Jesucristo, un hombre que estaba ahí postrado, porque quería que, por si acaso, si no ha leído la historia, había un baño que eran los baños públicos antiguamente, piscinas públicas, donde usted se iba a lavar. Y él se paraba a la orilla porque a veces pasaba un ángel por ahí y el agua se movía y las personas que se metían ahí se sanaban. En eso va el Señor Jesucristo y se acerca donde el hombre que está postrado y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y cuál era la respuesta? ¿Qué respuesta le daría usted después de haber escuchado la prédica? Yo sé que usted va a decir, ya sabe la respuesta. ¿Quieres ser sano? ¿Y qué dijo el que estaba en el piso? ¿Dijo sí?
Dijo, ¡ay de mí! Pero es que nadie me mete. Pobre de mí, como decía mi pastor, todos me odian. Voy a comer gusano. Dice una canción antigua por ahí. ¿Sí o no? Y eso justamente tiene que ver con ser víctima. En vez de decir, Señor, sí, o decir, Señor, no quiero ser sano porque yo quiero estar postrado. Tenía dos opciones, pero empezó a tener autocompadecerse y a la final vimos en la mañana que muchas veces es dañina la autocompasión, porque la compasión nos dirige hacia nosotros como lo más importante y no Dios, que es lo más importante. Todos estuvimos viendo en la mañana, pero que había que empezar a cambiar algunas cosas. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, han tratado de bajar de peso? Seamos sinceros, levante la mano en esta noche. Bien alto. Salude ahora. Pero no de aquí, de abajo. ¿Ya? ¿Han tratado de bajar de peso? Mire, es lo mismo. El querer bajar de peso solamente con eliminar la conducta no soluciona el problema. Porque lo que para poder yo dejar de comer tengo que cambiar mi manera de pensar. Entonces muchas veces, y hoy día inclusive tanto de la psicología moderna como los consejos que la gente a veces le da a otra persona, es justamente van hacia la conducta, que solucione la conducta. Y el problema no es la conducta, porque la conducta es lo que sale de los pensamientos. ¿Me entiende? Entonces, si ya hay una persona que está luchando con algunas cosas en su vida, ¿con qué, dónde hay que trabajar con esa persona? En su conducta, en sus pensamientos. En sus pensamientos. ¿Y solo en sus pensamientos? ¿En qué otra cosa más había que trabajar? En sus sentimientos. Y una vez que yo afecto el pensamiento y el sentimiento, ¿qué se afecta? La conducta. Vimos también estuvimos hablando, no les mencioné, pero la experta Rosa Casafón y Vilar es una médica especialista en neurociencia y le estuve leyendo un escrito de la revista Vanguardia en España, donde ella decía justamente que las personas que han pasado situaciones difíciles en su vida, muerte de un ser querido, infidelidades de parte de alguna de su pareja, muertes de su hijo, abusos, maltratos, y cada vez que trae un recuerdo a su mente, la persona que lo vivió se afecta en su parte emocional. Pero los estudios demostraron también que la persona que lo piensa sin haberlo vivido tiene los mismos síntomas de una persona que lo ha vivido. Y mencionaba yo que por eso, por lo regular, personas que han pasado dificultades se tienden a juntar entre ellos y basta con que alguien se junte al lado de ellos que no ha vivido y empieza a experimentar los mismos síntomas. O sea, si yo soy enojón, me junto con otro enojón y viene un hermano que no es enojón, ¿qué va a pasar con ese hermano? Por eso, cuidado con el grupito de las divorciadas. No, si usted es casada, no se junte con ese grupo. Déjela sola, porque tarde o temprano se va a terminar divorciando. ¿Me entiende? Yo sé que aquí no existe ese grupo, amén. Porque el Señor quiere que estemos hasta el final. Pero a veces las cosas cambian, Dios es un Dios de oportunidades, pero ojo, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Y también estuvimos viendo ya en la última parte de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tener cuidado con quién hablamos, porque en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 decía, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo hacía la pregunta, según los estudios, ¿con qué más conversamos? O sea, ¿con qué más conversa usted? Es increíble, desde que usted se levanta en la mañana ya se parte diciendo cosas. Hoy tengo sueño. ¿Con quién hablaste? Solo contigo mismo. Y te mira al espejo en la mañana, ¿no?
que estoy viejo, oye, que estoy canoso. ¿Y con quién estás hablando? Contigo mismo. Te tiras para abajo muchas veces y vas todo hacia abajo. Pero el Señor nos decía que en el libro de Salmos que tenemos que al final descansar, estar en paz con Dios, porque así justamente solo Dios, Jehová, me hace vivir confiado, nos dice el Salmo. Entonces, mi hermano, cuando sabemos esto, tenemos que entender, y lo hice la mención, y ahí ya vamos a comenzar en esta tarde, que cada vez que nosotros sufrimos, hemos pasado momentos difíciles, hice la mención de que el Señor Jesucristo ya estuvo ahí. Él ya ha estado ahí. Él padeció, ya ha padecido todas las atrocidades que el mundo hoy en día está viviendo y que a lo mejor usted ha vivido y usted a veces piensa que usted es el único. Quiero decirle algo, que eso que usted vivió, sea lo que haya sido, eso ya estaba en la cruz de Cristo hace 2000 años atrás. Los pecados del futuro ya estaban en la cruz de Cristo. ¿Me entiendes eso? O sea, lo que tú hagas mañana o te pase mañana y que haya sido doloroso y haya sido por un producto de un pecado, del error de alguien, de la injusticia de alguien, eso el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás lo estaba pagando en la cruz por ti. Entonces cuando dices, ay, es que yo, ¿por qué a mí nomás? No, no es porque a ti nomás, Cristo ya lo vivió. Si Cristo lo vivió, Cristo salió de esos problemas y salió triunfando sobre el príncipe de este mundo, amén. Salió triunfando. Entonces Él tiene la receta para nosotros para salir y tener victoria. Por algo el Señor nos dice en su palabra que somos más que, pero solo vencedores porque sí. ¿Qué dice el texto? Por medio de aquel que nos amó. Yo soy victorioso por lo que hizo Jesucristo, pero para eso entonces tengo que tener una relación con Cristo en mi vida. No funciona solamente así en nuestra vida porque uno quiera. Mire por favor en 2 de Timoteo, por si acaso yo estoy predicando últimamente, lo que predico en la mañana lo sigo en la tarde, así que no se pierda, sino que ahí restamos un poco de tiempo en poder ponerlos al día. 2 de Timoteo 3, versículo 14. Porque uno para vivir la conducta correcta, vivir conforme a lo que Dios demanda de parte de nosotros para salir de todo problema, para mí en el versículo 14 está la clave de todo lo que, de lo que se podría decir la Biblia dice de cómo podemos salir de nuestros problemas. Y dice ahí, pero tú, dice, es individual primero, no es grupal, es individual. Toda relación, todo conflicto, toda situación siempre se vive individual por más que se haya vivido grupal. Pero dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si usted se da cuenta ahí vemos en ese texto, yo veo tres cosas ahí importantísimas que es para poder ayudar a la gente a salir o tú salir de situaciones difíciles. Cuando tú estés aconsejando a alguien, estas son las tres cosas que tienen que ser clave a la hora de ayudar a alguien. ¿Cuáles podrían ser según lo que acabamos de leer? Ya, persistir, aprender muy bien y persuadir. Son las tres cosas que son clave en la consejería o en la ayuda de alguien o en la propia vida de uno. Persiste, que para mí sería la tercera, persuadir, que vendría siendo la segunda, y aprender, que vendría siendo la primera. Primero aprendo, después persuado y después persisto. Cuando yo vivo una vida conforme a estos tres términos, conforme a la palabra de Dios, mi hermano, simplemente usted puede salir victorioso en cualquier cosa. Porque si usted lee el texto, la clave de en qué aprendió, de qué se persuadió y en qué persiste, ¿qué dice el versículo 15? Léalo fuerte usted en esta noche del 15 al 17 y de ahí vamos a orar.
Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Entonces, el aprender, el persuadirse y el persistir, ¿en qué? ¿Dónde está la clave? Hay una sola, y es la palabra de Dios. Si yo aprendo de la palabra de Dios, si yo me persuado de la palabra de Dios y persisto en la palabra de Dios, mi hermano, usted va a salir victorioso a pesar de lo que le esté pasando en su vida. En el mundo tendréis, la vas a tener. Todos vamos a sufrir, todos vamos a pasar por pérdidas, todos se nos va a ir un ser querido en esta vida. Pero si tú te persuades, si tú aprendes de la palabra de Dios y le metes ánimo, fuerza, carácter, decisión, entonces tú vas a poder salir adelante. Por eso yo ocupo una palabra muchas veces con gente que hablo, es cuando yo digo esta frase, ¿quieres o no quieres? No puedo, porque el no puedo es más bien dicho en mi mente, según el texto, ¿qué cosa? El no puedo, ¿qué es lo que es? Según los textos bíblicos, el no puedo es no quiero. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de decidir si tomar el sí o el no. ¿Estoy diciendo que no es doloroso? No. ¿Es doloroso? Sí, muchas veces. Sobre todo cuando las heridas son del pasado, por cosas que han sucedido, por pérdida de hijos, por infidelidades, por abusos, enfermedades, tragedias. Cada una de ellas nos hacen a nosotros experimentar y que aparezca lo mejor o lo peor de cada uno. Yo siempre digo, las crisis tienen dos motivos, hacer lo peor o lo mejor de nosotros. ¿Y qué hace que algo sea peor o mejor de nosotros? La Biblia solamente a eso le llama, ¿sabe cómo le llama? Carácter. Porque usted puede tener buen carácter para enfrentar los problemas o puede tener un mal carácter. El mal carácter por lo general es reaccionar de mala manera o número 2, guardar silencio y callar. Pero eso no soluciona nada. Vamos a orar para bendecir lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Señor, gracias Padre, te damos en esta hora, agradecido Padre, porque realmente eso es lo que venimos a la casa de Dios, como decía el texto. Venimos a aprender, venimos a poder saber realmente, Dios, cómo tu palabra puede ayudarnos cada día a poder superar cada obstáculo que se nos presenta. Algunos necesitan mucha más información, otros por los años necesitan menos. No interesa, pero todos tenemos que aplicar la palabra de Dios, sus conceptos, preceptos en nuestra vida. Porque por eso, mi Señor, tú mandaste, y nos dice el texto, una escritura inspirada por ti, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todos los hombres de Dios sean enteramente preparados para toda acción de obra que va a enfrentar. Por eso, mi Señor, danos esa sabiduría en esta noche para seguir aprendiendo y entendiendo y poder ser partícipe del conocimiento que tú nos das a nosotros y poder ayudarnos a nosotros primero para después también poder ayudar a otros. Gracias, mi Señor, también por todo lo que estás haciendo, no solo aquí, sino también allá atrás, con nuestros jóvenes, con nuestros niños que están en sus clases, aprendiendo temas igual de relevantes e importantes, en algunos casos conociendo a Cristo como su Salvador en su primera etapa, otros como los jóvenes quizás empezando a tomar decisiones que marquen sus vidas. Así que Dios ayúdalos también a cada uno de ellos.
Acompáñanos, Dios, en esta hora y bendice a cada uno y en especial a todos los nuevos, gente que está con nosotros hace poco, que están aprendiendo también y creciendo en la palabra de Dios. Bendice, Señor, esta noche a cada uno y lo que vamos a realizar, tu Santa Cena, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, un texto que es conocido por ustedes, que lo mencioné en la mañana, pero no lo leímos. Romanos, capítulo 12. ¿Dije mal? ¿O estoy bien? ¿Dije 12? Siempre la tía María, siempre usted me confunde, tía María. Siempre te escucha mal. Romanos 14. Ah, no, ya está, ya estoy ya anda la tía María. A ver, ya voy a mirar la tía María. No, Romanos 12, Romanos 12. Acuérdense en el concepto, algunos que llevan años aquí han visto acerca de la enseñanza o el estudio de la mente, ¿cierto? ¿Se acuerdan de todos esos dibujos que yo hago a veces? De vez en cuando se me ocurre hacer dibujos. ¿Lo han visto? Sí. Los que no han visto, no, mejor escúchenos. Pero nosotros en nuestra mente tenemos la mente consciente y la mente... Muy bien, esos son los estudiantes que han tomado atención. Tenemos una mente consciente y tenemos una mente inconsciente. En la mente consciente, ¿ya? Nous, que es la palabra en griego para consciente, nous, es la palabra la palabra en sí está diciendo que es lo que procesamos en nuestra mente conscientemente y damos solución a esos problemas. Si se nos presenta un problema, en nuestra mente nous, la procesamos y la solucionamos. ¿Fácil? En la mente inconsciente es ahí donde radica el gran problema, porque en la mente inconsciente no vemos, no vemos los eventos, aunque los eventos sucedieron. Y los eventos que no vemos, como los ataques de Satanás, o eventos sobre todo en nuestra infancia, o cosas de mucho shock, se almacenan en el inconsciente. Pero el inconsciente ¿soluciona o no soluciona? No soluciona. Pero sí hay una cosa que hace el inconsciente, es que muestra síntomas o consecuencias del problema que vivimos. Solamente muestra síntomas. Entonces tenemos la mente consciente y la mente inconsciente, ¿ya? Fronema, la mente inconsciente. Entonces cuando tenemos estas dos mentes mencionadas en la Biblia, no es, oh, el pastor es psicólogo. No, no soy psicólogo, soy pastor. Pero ¿y de dónde saca eso? De la Biblia, porque no se olvide, la palabra de Dios fue escrita en el Nuevo Testamento. ¿En qué fue escrito? En griego. Y el griego, lo maravilloso que tiene el griego es que cuando usted ve un texto en griego, te explica y te da mucho más énfasis a lo que está diciendo el texto y no puede ser confundido con otra cosa, con otra palabra o con otro significado. Por eso Dios, cuando escribió la palabra, el Nuevo Testamento en griego y el hebreo es muy similar, aunque ese tiene algunas similitudes, pero el griego en sí, el que vino Jesucristo, es uno de los idiomas más específicos que existe en el mundo. Alguien me preguntó un día, ¿por qué la Biblia vino Cristo hace 2000 años atrás? ¿Por qué no vino hace 1000? ¿Por qué no vino hace 3000? Porque se tenían que dar 3 condiciones para que Cristo viniera. Todo esto es estudio teológico, ¿no? Número 1, que tenía que haber un imperio. ¿Por qué no vino ahora? Si Cristo hubiera venido ahora en la pandemia, ¿podría haber ido a Perú a predicar? No, porque la frontera estaba cerrada. En cambio, en un imperio que Roma conquistaba todo el otro lado del
del Atlántico y el Mediterráneo, ¿Cristo podía moverse libremente? Sí. ¿Los apóstoles? ¿Pablo se fue a España? ¿Existía España en los tiempos de Jesús? Sí, sí existía, muy bien, sí existía España, está en la Biblia, por si acaso, España mencionada. Pablo viajó a España, por si acaso. Pero no es tema de ahora, para que no entremos en discusión, ¿ya? Un imperio se movían. Número 2, tenía que haber un dios. ¿Cuál era el dios oficial? En el imperio romano, ¿eran monoteístas o politeístas? Politeístas. Por eso usted tiene, por ejemplo, los días o los meses del año son puros dioses, ¿ya? Martes, jueves, viernes, eso es la traducción en español, pero son todos dioses. Eran justamente puros dioses, politeístas, pero ellos por ley establecieron un dios. ¿Quién era ese dios? No lo lleva a la parte política, que es el César, a la parte religiosa. El dios de los judíos. Dios, Jehová, era el dios oficial. Por eso, porque habían convenio entre los judíos y los romanos. Y número 3 es que tenía que haber un idioma. ¿Cuál era el idioma oficial en Roma? ¿No sabe? El griego. Siendo de que los romanos que hablaban latín y los gentiles que hablaban arameo. Muchas predicaciones de los apóstoles, por si usted no sabía, los apóstoles predicaban en arameo. La Biblia está escrita en griego, pero las predicaciones eran en arameo. Esto es solamente conocimiento. Entonces tenemos esas tres cosas que sucedieron hace tiempo atrás. Entonces el idioma griego nos da esa ayuda de poder entender que hay dos conciencias, el consciente y el inconsciente. En el inconsciente se meten eventos, pero no podemos solucionar eventos, solamente podemos expresar lo que sentimos, sentimientos, conductas, producto de esos eventos, pero sin darnos cuenta. Y en la conciencia está sí nosotros procesando, analizando, tomando decisiones y resolviendo. Entonces, en la consejería, adivine qué es lo más importante y lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil de cualquier persona o de usted que quiera ayudar? Entrar al inconsciente y sacar información para llevarla ¿a dónde? Porque si la llevo al consciente, ¿qué hace esa persona con lo que estaba en el inconsciente? Lo puede resolver porque el consciente resuelve, el inconsciente no resuelve. Pregunta, ¿Satanás dónde trabaja? ¿Por qué no trabaja en el consciente? La explicación que di, ¿por qué Satanás no trabaja en el consciente? Porque lo analizaríamos y lo resolveríamos. Pero si Satanás trabaja en el inconsciente, ¿yo lo puedo resolver? Pero muestro síntomas de los dardos de Satanás en mi mente. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo hasta ahí? Romanos capítulo 12. Por eso cuando usted a veces a alguien le dice, amigo, necesito un consejo, ¿me puedes ayudar? Hay consejos que te van a decir, no sé si vestirme, cuando una señora le dice a otra señora, ¿me pongo estos zapatos o estos otros zapatos? ¿Está en el inconsciente esa información? Pero amiga, ayúdame. Y lo único que la amiga va a hacer es ayudarle a resolver lo que está ¿dónde? En el consciente, porque es algo que se puede resolver, pero tiene duda. Entonces, ¿sabes qué? Estoy pasando un problema, mi papá me dejó de hablar. ¿Qué puedo hacer? Y tú vas donde tú
donde ti y tú le das un consejo, y si esa información o el evento que pasó con el papá está en el consciente, tú le ayudas a que se clarifique y él solucione rápidamente ese problema. Para eso fuimos llamados todos. ¿Todos fuimos llamados a ayudar en esa área de la mente de la gente? ¿Sí o no? ¿O no? La Biblia está llena de unos a otros. Orar unos por otros, ayudaos unos a otros, perdonaos unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero cuando estamos hablando de ataques de Satanás y de eventos fuertes en la vida como una violación, ahí es donde la cosa se pone compleja, porque esa información está en el inconsciente y lo más difícil es poder entrar a ese lugar. Dios, por alguna razón y algunos motivos, a algunas personas, hombres, personas, les da la capacidad, a través del conocimiento, el estudio, de poder llegar a esos lugares. Todos los pastores, con respeto, ¿todos los pastores están capacitados para eso? No, tampoco. Porque es un tema de especialización. ¿Entiende? Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted me puede enseñar misiones? ¿Usted es experto en misiones? No, yo no soy experto en misiones. Hablen con Felipe. Él sabe de lo que es misiones, irse a otros lugares. Yo no. ¿Me entienden? Es un experto en esa área, yo soy experto en otra área o me manejo más en esta área. Entonces, ojos, no todas las personas. Y ahí está el error, cuando gente llega a nuestra iglesia y me dice, pastor, ¿sabe qué? En la iglesia que yo estuve nadie me ayudó. Y no te ayudaron porque hayan sido malos, es porque a veces no sabían cómo. Y fuiste donde el pastor y dice, pastor, ¿sabe qué? Me pasó esto en mi infancia. Y el pastor le va a decir, mira, tienes que orar nomás, porque la oración del justo puede mucho. Y ya, nos vemos la otra semana. La oración sí ayuda, pero realmente dio un buen consejo para que esa persona sacara la información, lo que sucedió en su vida, lo que viene arrastrando, para que la persona misma lo resuelva. No, y a veces nosotros los cristianos somos re buenos para decirle, hermano, voy a estar orando por ti, sin saber qué está sucediendo, qué está pasando, y está bien. No estoy diciendo, estoy en contra de eso, mi hermano, usted ore por otros hermanos. Pero cuando usted sea superado en alguna cosa, también sea sincero y decir, hermano, voy a orar por ti y voy a pedir que Dios mande a alguien que sepa cómo ayudarte. O yo conozco a alguien. ¿Ya? No menciona al pastor Luis. ¿Por qué no va a estar? Romanos capítulo 12. Versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y versículo 2 es importante, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tengo que renovar mi manera de pensar. Ese es el tema, renovar mi manera de pensar. Es un mandato de Dios. Tengo que renovar, ¿qué renovar? Renovar no es algo nuevo, por si acaso, en el concepto de renovar, sino es restaurar. Hacer algunos ajustes. Es como, ¿ha escuchado renovador de zapatos? No, ¿es cambiar el zapato o es renovar el zapato? El mismo zapato. Yo por eso no le entendía a mi señora cuando decía tengo que renovar mi zapato. Y llegaba con otro zapato. Eso no es renovar, o sí es renovar. ¿Es renovar? Hermana D'Ángela, ¿es renovar? No le prestes ropa. ¿Quieres que tu marido venga de vuelta de la selva? Mira, allá los Chuar
Los indígenas son así, chiquitito. Adolfo, alto, atractivo. Lo puedo cambiar por naranja. ¿Para qué decirlo rubio? ¡Ay, de veras que va el Gerardo! Pagan doble por eso. Vamos mejor a la palabra de Dios. No conforméis a este siglo, sino transformaos o metamorfo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Dios quiere que tengamos y vivamos en una voluntad agradable y perfecta. No dice que no van a haber problemas, pero vamos a estar viviendo agradablemente y perfectamente bajo la voluntad de Dios si renuevo o transformo mi manera de pensar. Y la transformación de la manera de pensar tiene que ver justamente con lo que estuvimos hablando en esta mañana. Hay que renovar, primeramente, cada vez que yo estoy enfrentando un problema, es ayudar a identificar el problema, número uno, emocional. Lo dije en la mañana que alcanzamos ahí. Lo primero que uno cuando habla con una persona es identificar el problema emocional. Cuando una persona viene a mi oficina y se sienta en mi oficina, yo le digo, cuéntame, ¿qué te trae por acá? A veces. Otras veces le digo, ¿otra vez aquí? Y a veces le digo, ¿no te aburrí de venir a mi oficina? Son las tres cosas que ocupo. Para esperar una respuesta. Y a veces me van a decir, es que no me siento bien. Entonces está experimentando un mal sentimiento. ¿Está tomando nota, no? Uno, están expresando un mal sentimiento. Hay otros que entran a mi oficina y yo le digo, mi hermano, cuéntame, ¿en qué te sirvo? Pastor, es que no sabe qué me pasó, es que quedé sin trabajo y estoy deprimido. Entonces, ¿de qué me partió hablando? ¿De sentimiento o de circunstancias externas? En el trabajo me siento así, circunstancias externas. Y a veces viene otra persona y me dice, pastor, ¿sabe qué? Es que no sé qué me pasa, que grito a mi señora todo el día. ¿De qué me está hablando? De conducta. Son las tres cosas que las personas van a venir a hablar por ti. Por sentimiento, por circunstancia externa y por conducta. Según lo que esté experimentando, bíblicamente Dios nos dio los pasos para poder seguir adelante. Y no basta con decirle, ya hermano, voy a orar por ti para que no grites más a tu señora. 3 Padres Nuestros y 4 Ave María y ándate para la casa. ¿Lo ayudé? ¿Me entiende? Entonces uno tiene que ir avanzando porque si hay sentimientos, por lo regular los sentimientos están asociados a la ansiedad. La ansiedad está asociado a un objetivo que usted quería alcanzar que se ha bloqueado o se está alejando y eso produce ansiedad. Si la persona te viene a hablar y está mal por circunstancias externas, te viene a ti a hablar de la culpa o el resentimiento. Resentimiento es cuando dijo, es que me echaron del trabajo. ¿Quién es el culpable? La empresa o el jefe. ¿Ya? ¿Está con esa mira? Él quería alcanzar quizás dinero para poder sustentar a su familia, pero ¿quién se lo está impidiendo? El jefe o la empresa por haberlo echado. ¿Me entiende? Entonces, si él se equivocó porque manejó mal una máquina y se pegó un condoro y lo echaron, en él va a generar Satanás una sensación de culpa. Pero si el jefe lo echó porque quería traer un amigo a su puesto, va a generar una sensación ¿de qué? De rencor, de ira, de enojo, venganza. ¿Se da cuenta?
¿Me está entendiendo un poquito, no? ¿Amén? ¿O está difícil lo que estoy tocando? Entonces, si usted supiera toda esta información y cuando alguien te dice, necesito hablar contigo, me echaron. Usted, circunstancia externa. ¿Por qué te echaron? No, es que el viejo quería traer a otra persona. Resentimiento, culpa. Entonces usted ya no necesita aconsejar de ansiedad, no necesita aconsejar de culpa, sino el problema va a ser resentimiento. ¿Y cuál es la solución al resentimiento? ¿Lo escuché por ahí? Perdón. Entonces todo mi consejo bíblico, ¿hacia dónde tiene que ir apuntado? Hacia el perdón. A mí me gusta cuando la gente dice, ¿por qué? Porque llega el conocimiento a nuestra vida a través de la palabra de Dios y es por eso que nosotros podemos justamente ayudar a otras personas. Pero no se olvide que este constante ataque no solamente va con las personas que tú conoces, sino también son dirigidas a cada uno de nosotros. Porque cuando tú has experimentado justamente esas dificultades en la vida, tú también puedes caer en estas 5 cosas que acabo de mencionar: ansiedad, culpa, resentimiento, desesperación o sentido de vacío. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo fue a hablar con la mujer del pozo? Había una mujer sacando agua. ¿Se acuerda la Biblia? Para no leer ahí, pero si usted lo ha leído. Está una mujer sacando agua y era una mujer samaritana. Los judíos no se juntaban con los samaritanos, pero estaba esta mujer. El Señor Jesús despachó a sus apóstoles y él fue solo a ese lugar. Y se acerca a esa mujer que estaba sacando agua y le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, pero ¿cuándo un judío está con un samaritano? Primero se asombró. Eso fue lo primero. Y la mujer le dijo, y al final el Señor le dice, dame de beber. Y ahí el Señor le hace un ofrecimiento. Cristo le dice, dame de beber, pero yo a ti te voy a dar de beber agua de la cual no tendrás sed jamás. ¿Esta mujer estaba experimentando un problema en su vida? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cómo le llamaríamos? Mire, ansiedad, culpa, resentimiento, desesperación, sentido de vacío. ¿Cuál era el problema de la mujer? Sentido de vacío. ¿Por qué? Te voy a dar del agua de la cual no tendrás sed jamás, porque del agua que bebes siempre vas a tener sed. ¿Qué agua se estaba refiriendo que esta mujer buscaba para saciar su sed? 5 maridos has tenido. ¿Cuántos maridos? Y el que ahora tienes no es tu marido. Oh, no. ¿Usted, hermanas, tendrían 5 maridos? Con uno, pastor, y ya no quiero más con este, y usted quiere 5. La mujer del pozo, ¿con qué pensaba llenar el vacío en su corazón? Con relaciones de amor. Se casaba, con el que se casó, ¿le satisfizo en su vida? No. No sabemos si se murió, lo mató o se separaron. No sabemos. Ya eso es parte del cagüín bíblico. La Biblia no nos dice nada. ¿Ya? Dijo, es que a lo mejor él no es, voy a buscar a uno del otro barrio. Fue al otro barrio. Se casó con él. ¿Se llenó el vacío? No. Voy a casar con uno chico porque ese era muy alto, como el Adolfo. Voy a buscar uno más pequeño. Se casó con el pequeño. ¿Y qué pasó? Voy a casar con uno de mayor experiencia, de más edad. ¿Qué pasó? Nada, con el que se casara iba a seguir su vida teniendo un sentido de vacío. Cuando el Señor Jesucristo le dijo,
yo voy a darte, te voy a dar justamente llenarte tu corazón del vacío, es justamente lo que se le llama como seguridad y significancia, lo que hace Cristo y lo que ha hecho Cristo en tu vida, en mi vida, cuando vino a morar en mi corazón. Fui saciado en mi vida, que yo no necesité tener una relación con alguien para ser alguien o sentirme bien o sentirme protegido. Por eso, aunque duro sea, yo como cristiano, si algo aconteciera en mi familia, si partiera mi señora, si partiera uno de mis hijos, sería un gran dolor. Pero el sentido de vacío no lo tendría porque Cristo mora en ese lugar. Y por eso yo puedo seguir hacia adelante y caminar sin dejar, obviamente, a veces sintiendo sentimientos, la ausencia de aquella persona que es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando una persona está derrotada, hundida y entra en una depresión profunda, a veces nosotros queremos decirle, la queremos llevar a la playa. Conducta. La llevamos a tomar helado. Conducta. Siendo lo que hay que trabajar es el sentido de vacío, y ese sentido de vacío hay que cambiarlo. ¿Cambiando qué cosa? Los pensamientos. Y hacerle ver quién es el que puede llenar ese vacío en su corazón. Sentido de vacío con la mujer del pozo. Y después vemos justamente en la misma historia que el Señor le dice, anda a buscar a tu marido. Y la mujer le dijo, no, es que ese no es mi marido, conviviente. Ahora yo siempre miro esa historia y me gusta esa historia porque la comparo con 1 Corintios 7. Por ejemplo, para nuestros hermanos por aquí, que si hay algún hermano aquí que está en convivencia, y cuando toco temas como eso siempre miro el reloj, porque para que nadie se asuste y me está mirando a mí, no, estoy mirando el reloj. Son técnicas de predicación esa por si acaso. No, solamente decirte que si tú estás en una convivencia, mira esa historia. Cuando Dios manda llamar a su conviviente, a ver, en 1 Corintios 7, versículo 1 dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Hay que entender que eso también tiene un contexto histórico por la persecución y todo lo que iba a venir. Entonces Pablo dice, bueno fuera, mejor, pero si consienten estar con ella, cásese, mejor es casarse antes que estarse quemando. Entonces, ¿Dios a qué demanda? Y si Dios mandó a buscar, si ya solucionó el vacío, la mujer del pozo, la mujer samaritana ya tenía su vacío llenito por Cristo, por su palabra, ¿cómo iba a ser la relación con esta persona que tenía al lado? Pero Cristo lo mandó a llamar. Adivine para qué cree que lo habrá mandado a llamar. La Biblia no lo dice. Esto está en el conventilleo bíblico nomás. Yo creo que Dios lo mandó a llamar y decirle, socio, esta señora, esta dama, ya tiene a Cristo en su corazón, ven tú también necesitas de mí, llenen el vacío, ahora que los dos son creyentes, que buscan de Dios, hagan las cosas bien, vayan y cásense. Porque Dios eso es lo que quiere, que la gente se arregle. Por si acaso, yo sé que muchos van a también interpretar quizás, y no es un tema, otro día lo voy a enseñar quizás, pero si quieren hablar de 1 Corintios 7, cuando dice que la mujer se ha separado, no se puede volver a casar, porque si se casa vuelve a adulterar. Mi hermano, otro día quizás podría yo enseñar acerca de eso y hacer un análisis obviamente mucho más de exagesis y de hermenéutica del texto para poder dar una explicación muchas veces a las conclusiones que se llegan. Hay que aplicar un montón de cosas para tomar una determinación. Y ojo que hasta el día de hoy, a nivel teológico, muchos todavía no se ponen de acuerdo. Dios sabe.
pero es para que nadie muchas veces juzguemos muchas veces. Entonces, si sabemos que hay pensamiento, es identificar también la conducta que tiene que ver con esos pensamientos y realmente edificar a la persona que vaya cambiando todo lo que tenía en su mente. Vamos ahí al libro de Efesios capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, Satanás está acechando. ¿Te está acechando Satanás constantemente? En tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, tu salud. No se olviden que Satanás está metido en todas las cosas que tengan que ver con los humanos. A veces pensamos que no. ¿Usted ha estado enfermo? ¿Sabe usted que muchas veces Satanás está en las enfermedades también? Asociado muchas veces Satanás al mundo medio de enfermedades. Inclusive hay algunos por ahí estudios, se podría decir, medios que a veces no profundizamos ni tocamos estos temas, pero muchas veces todo esto de los cánceres, de todas estas cosas que aparecen muchas veces están asociados a ese mundo también. Y hay algunos justamente que también, muchos de ellos también a veces desaparecen. Hay muchos cánceres que desaparecen milagrosamente. Muchos teólogos tienden a pensar que muchos de esos de que desaparecen así milagrosamente sin ninguna explicación, están asociados muchas veces a estos demonios que causan a veces estas cosas. No todos por si acaso, porque no se olvide que el hombre está bajo pecado y el pecado hace que nos enfermemos, que nos resfriemos, el que nos duela algo, porque nuestra naturaleza corporal va afectándose a medida que van avanzando los años. El cuerpo se desordena, hay una multiplicación celular sin control que termina en un cáncer. Pero hay otras que son muy asociadas a un mundo oscuro y demoníaco muchas veces. Tengo un libro ahí, hay un libro que habla todo el mundo oscuro de las tinieblas. Es un libro que siempre está hablando ahí de cosas demoníacas. Y al final del libro hay un listado, por ejemplo, donde menciona varias enfermedades ligadas a demonios. Enfermedades mentales, enfermedades físicas, hay varias ahí que a veces están ligadas. Pero esas no solamente están ligadas porque sí, siempre van ligadas a situaciones también con enojo, con ira, con rencor, con rabia, con falta de perdón y que se potencian en las personas que experimentan esto. ¿Por qué? Porque Satanás anda acechando y apenas ve que hay un descuido en nuestro corazón, una debilidad en nuestro pensar, entonces él se lanza. Por algo dice ahí en el versículo 12, y nos estaba explicando a todos nosotros, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ahí está diciendo, porque estamos luchando contra el mundo espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo? No en el bueno, en los problemas. Entonces, ¿cuándo sobre todo tenemos que ponernos la armadura? En el día que realmente está sucediendo algo malo. Versículo 14, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con ¿qué cosa? Le mencionaba yo que era lo que iba a mantenernos a nosotros seguros y firme. Era la palabra de Dios. El mejor remedio que puede existir en el hombre para enfrentar todas estas cosas. La Biblia, estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia
porque la coraza, lo decía el otro día en una prédica, la coraza es la pechera que lleva el soldado romano. Y el fin de la pechera es proteger el corazón y las entrañas. Son dos cosas que están ligadas entre sí. El corazón es porque en realidad se habla simbólicamente de que es, el corazón en la Biblia es que simbólicamente hace que la sangre circule y todo, pero la palabra corazón está muy ligada al pensamiento, con el alma, una mezcla entre lo que pienso y el alma. Porque cuando yo estoy triste, mi corazón tiene una forma de palpitar. Cuando estoy contento, mi corazón también tiene una forma de palpitar, aunque sabemos en la historia y en los tiempos antiguos de los romanos, anterior a eso, en los tiempos de Babilonia, no era el corazón lo más importante, sino era el vaso, ¿ya? Porque el vaso es donde justamente está ligado a las emociones. Cuando alguien te piropea ¿te acuerdas cuando eras joven y te tiraron un piropo y te pusiste roja? No fue el corazón, fue el vaso que reaccionó. ¿Y te todavía se pone roja cuando te piropea? ¿Se pone roja, tía María? Déjale. Pero no se ponga roja, pues, tía, ¿para qué? Si no la hemos piropeado todavía. No, pero yo conozco al tío Pedro que era bueno para piropear. Me va a tomar agüita mejor. Y su compadre está callado. Los dos piroperos. Versículo 15. Y calzados los pies en el apresto del Evangelio, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis, ¿qué dice? Apagar. Está hablando de un hecho, una acción constante, activa. Apagar, ¿cuándo? Apagar, ahora. ¿Usted cree que mientras está sentado aquí hoy día, en esta tarde, escuchando un sermón, usted piensa que Satanás no ha estado lanzando dardos a su mente? ¿No la ha estado sacando de aquí? ¿No le llegó un mensaje por WhatsApp y usted está pendiente de si lo abre o no lo abre? Los que tienen el reloj de Apple están así mirando para abajo el reloj. ¿Por qué le vibró en la mente? Satanás. Alguien te está llamando, Satanás, mi hermano, constantemente. Cuando estás en una santa cena, a mí me ha pasado, ¿no te has desconcentrado en una santa cena? Yo luché por mucho tiempo en santas cenas, porque siempre traía mente en la santa cena cuando estaba así como ustedes participando atrás y estaba aquí el pastor antiguo, aquí pastor David haciendo la santa cena. Muchas veces en mi santa cena empezaron a llegar imágenes y recuerdos sumamente negativos y horribles en medio de una santa cena. Y fui y le dije a mi pastor, pastor, me está pasando esto. Y el pastor me dijo, ojo, que ese no eres tú, ese es Satanás, con sus demonios. Porque no quieren que tú estés concentrado y estés pensando en lo que hizo Cristo. ¿No le ha pasado a usted? Hoy día me dijo un hermano, antes de comenzar el culto, yo estaba aquí arreglando algunas cosas y salgo para afuera y justo venía en la mitad y veo a un hermano de frente y me dice, me acordé de usted. Oye, medio serio, así medio enojado. Oye, ¿qué dije? Hoy día en la mañana casi me acrimino. Ya con eso yo ya entendí ya. Pero me acordé que no, tengo que pasar eso por encima y venir a la iglesia, pase lo que pase. Y vino. ¿Y qué pasó con el problema? Desapareció. Y él se acordó y me dijo, lo que usted ha enseñado. ¿Cuántos de aquí han peleado antes de venir a la iglesia? ¿Ha discutido con su Señor alguna vez antes de venir a la iglesia? Y algunos de ustedes, algunos, ¿no vinieron porque se pelearon? Sucede.
Y hay otros que vienen igual porque, no, yo vengo igual. Pero en tu mente, ¿y ahora va a tomar la Santa Cena este? Sí, ¿cómo me trató? Es lo mismo, Satanás todavía sigue lanzando dardos. ¿Sucede? Sí sucede. Entonces, mi hermano, estamos viendo que hay que cambiar, número 1, pensamientos. Número 2, sentimientos. Que diga identificar sentimientos, pensamientos y conductas equivocadas cuando estemos ayudando o ayudándonos a nosotros mismos. Cuando hemos identificado esas cosas, que lo mencionaba en la mañana, empezar a cambiar las suposiciones o clarificar pensamientos bíblicos en nosotros. Y mi hermano, en este punto, en el punto 4, es el punto más difícil de cualquier recuperación del hombre, donde usted tiene que pasar de su conducta, pensamientos y sentimientos contrarios a Dios, a eliminar esas suposiciones y pasar al pensamiento bíblico. Es aquí lo crítico. Aquí algunos se rinden y otros lo superan. Porque lucha contra el que quiero hacerlo y el que no quiero hacerlo. ¿Lo vivía Pablo constantemente? Pablo decía, lo que debo hacer no lo hago y lo que no debo hacer, eso hago. Era la lucha que tenía Pablo constantemente y es la lucha donde es lo más difícil. Porque para nosotros los que somos consejeros, los que ayudamos a las personas, es realmente convencer a la persona que sus suposiciones están equivocadas y necesita tomar la ruta bíblica. Por ejemplo, cuando yo aclaré los sentimientos, los pensamientos y la conducta equivocada de esta persona, y yo le digo, pero vas a tener que salir adelante, y la persona me dice, pero ¿y si me vuelve a pasar? Esa respuesta que me está dando esa persona, piénsela, si me vuelve a pasar, ¿está basada en una suposición o en algo real? ¿En qué? Entonces, si es una suposición que no ha sucedido, ¿por qué está pegado ahí? Porque no quiere. Y eso es lo más difícil en toda consejería, que la persona quiera. Es lo más difícil este punto, porque cuando la persona dice, ya, voy a hacerlo, abrirse de brazos y tirarse nuevo. Si una persona viene de una depresión, producto de que le fueron infiel en su relación, un ejemplo, aclaramos sentimiento, pensamiento y conducta. ¿Cuál es el gran temor de esa persona? Que le vuelvan a fallar. Pero ese que le vuelvan a fallar está dentro de las suposiciones o de los hechos reales. Entonces se da cuenta que la suposición no la deja avanzar a la etapa bíblica. Entonces por eso tenemos que hacerla volver a la realidad específica, decir, ¿sabes qué? Ahí es un acto muchas veces de una actitud y de fe a desarrollar realmente lo que la Biblia dice. Mi hermano, no es una opinión mía, sino justamente sabemos, como dice la Escritura, y lo vimos en esta hora al comienzo, en Timoteo, es que yo tengo que persuadir a la persona, tengo que enseñarle, pero la persona necesita la última parte, persistir. Es lo más difícil a la hora de aconsejar a cualquier persona. Es lo más difícil a la hora de yo cuando trabajo con algún matrimonio, que el matrimonio persista, que quieran avanzar. Entonces, mi hermano, ¿yo puedo ayudar a cambiar sus posiciones equivocadas? Sí, se puede ayudar. Sí, se puede hacer. Identificar dónde la persona primero aprendió las suposiciones, porque las suposiciones a veces tienen que ver con ideas plantadas, a veces por amigos, amigas, situaciones, revistas, YouTube y todo lo demás.
Estimular justamente a la persona a creer realmente lo que dice la Biblia y no a lo que dicen las suposiciones. Por eso esta etapa es la crucial, donde cada persona necesita ser ayudada. ¿Por qué? Porque Satanás realmente está ahí lanzando dardo, pero sabemos justamente, y dice en el final versículo 17, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué dice? La palabra de Dios. Entonces toda su posición tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. No, yo no quiero tener más amigos, pero la Biblia que dice, el que ha de ser amigo, hay amigos más unidos que un hermano. Ahí usted tiene sus verdades bíblicas que son cambiadas por las suposiciones que dice, no quiero tener más amigos porque me han decepcionado. Y yo le diría, sigue buscando amigos porque eso es lo que dice la Biblia. Pero si me decepcionan, es una suposición, no debería estar en tu mente. En tu mente debería estar lo que dice Dios. Busca amigos. ¿Se da cuenta de las dos posiciones? Y aquí el versículo 18, que es clave, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué dice? ¿Qué decía justamente Timoteo? Que había que perseverar, persistir, aprender. ¿Se acuerda? Aprender, perseverar y persistir. Es el concepto de Dios en toda la Escritura y la súplica por todos los santos. Entonces, mi hermano, esta es la etapa realmente clave, porque después, cuando llegamos a la etapa número 5, ya pasamos la suposición y dimos paso al compromiso. Ya la persona dijo, ok, pastor, me voy a lanzar nomás, voy a amar a todo el mundo. Quiero tener 1 millón de amigos. Se lanzó. Ya, pastor, voy a amar y si Dios quiere que me vuelva a casar, me voy a casar. No le tiene temor al fracaso nuevamente, porque se armó de la palabra de Dios en su vida. Se afirmó en ello. Hoy día estaba hablando con un hermano, que te mando saludos si no estás viendo porque iba en la carretera. Un hermano que hemos orado con él. Él estuvo enfrentando un cáncer, siendo él muy joven, es como de mi edad, posiblemente hasta más joven, pero él enfrentó un cáncer y lo ayudé, lo ayudamos, oré por él. Ves que él era del norte y ves que iba a atenderse, pasaba por aquí, orábamos, imponíamos las manos sobre él y gracias a Dios salió todo bien. Después lo encontraron ok y el cáncer desapareció. Pero hoy día me llamó el otro día, me dijo, pastor, necesito hablar con usted, voy a pasar por La Serena hoy día, anoche, como a las 11, 12 de la noche me llamó, y yo estaba ahí, hoy día me dijo, pastor, lo desperté, yo le dije, no, no te preocupes, ahí nomás, pero sí me despertó. Saludos si me está viendo, si no después va a ver la grabación. Estaba durmiendo yo y sentí que vibraba, desperté. Pastor, lo estoy molestando. No, dime, pastor, necesito hablar con usted hoy de paso. A la final se hizo exámenes y le aparecieron otra vez cosas malas. Entonces él estaba emocionado hoy día, me decía, pastor, otra vez. Y yo le dije, pero pastor, lo que usted hoy día habló en la mañana me hizo acordar, tengo que sacar del archivo. Hay que sacar del archivo, ¿se acuerda? Del archivo de las cosas buenas que Dios hizo. Y yo le dije yo hoy día en la mañana, y oré por él también nuevamente. Yo le dije, si Dios lo hizo una vez, ¿no lo puede hacer 2 veces? Entonces, ¿por qué te preocupa? ¿Me entiendes? Quitando su ansiedad. ¿Y qué cosa? Lo que estamos hablando, su suposición. Porque ¿cuál es la suposición de él? Si te dicen cáncer otra vez todos los problemas, viajar, familia, es volverlo a hacer y decir, tranquilo, Dios va a obrar nuevamente. Así que oren por ahí. Vamos a estar mencionando y vamos a tener en la lista de oración. Pero así sucede y me ha tocado a mí enfrentar situaciones como esas con las personas y a veces yo te digo, para uno es más difícil que para la persona, pero Dios a la final yo personalmente tengo que ser como una grabadora.
Repetirle, repetirle y repetirle. Recuerda lo que te dije, recuerda lo que te hablé, recuerda el sermón, recuerda esto. ¿Por qué? Porque él tiene que pasar al punto 5, que es el compromiso verdadero. Ok, le voy a hacer caso a la palabra de Dios. Voy a tomar ya no suposiciones incorrectas, sino voy a vivir bajo la palabra de Dios y determino estar conforme a la palabra de Dios. Y la número 6 tiene que ver con lo que veíamos en Timoteo 3. La número 6 tiene que ver justamente con llevar a cabo, contrariamente el punto 3 y 4, que son los sentimientos y la conducta. Que diga, es la conducta y las suposiciones, hacerlo todo al revés. Y aprender y persuadirse y persistir. Porque ahí es el punto donde yo debo programar y cumplir una conducta bíblica, en el punto 6. Ya vivir, en el punto 6 ya vivo lo que dice la Biblia. Cuando una persona que estaba pasando dificultad empieza a vivir lo que dice la Biblia, va a dar paso al punto 7. Que el punto 7 simplemente es que el Espíritu Santo logra controlar tus sentimientos. ¿Cómo estaba Pablo cuando estaba preso? ¿Estaba gozoso? ¿Por qué? Porque él hizo el punto 6. Se entregó a Cristo en el punto 6. Se entregó a Cristo. ¿Los sentimientos los puedo controlar? Estamos bajo pecado. No se pueden controlar, pero sí se pueden atenuar. ¿Te enojas a veces? ¿Y has decidido no enojarte más? ¿Lo lograste? Se atenúan, pero no se eliminan. Pero el único que tiene el poder para controlar y sujetarlos en los momentos especialmente difíciles es el Espíritu Santo. Por eso Pablo, cuando estaba en la cárcel, estaba con gozo. Por eso la gente que murió, los mártires de la fe, cuando usted lee la historia de los mártires, de los cristianos del primer siglo, dice que todos ellos, cuando eran quemados en la hoguera, estaban sonriendo. Lea las historias ustedes con las muertes de Policarpio, San Ignacio y todos aquellos hombres de la primera parte, que todos murieron sonriéndose. ¿Y acaso se ha quemado usted la cocina de su casa? ¿Cuál es el sentimiento que aflora? Llanto, dolor, y estos hombres tienen paz. Este es punto 7, es un cristiano viviendo bajo la plenitud de Cristo. Es lo más difícil, ser lleno y controlado por el Espíritu Santo. Cuando tú experimentas el control del Espíritu Santo, entonces sientes paz, seguridad. Empiezas a vivir en tu vida el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, 22 en adelante. ¿Amén o no? Entonces dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Hermano, suelta tu pasado doloroso. Deja atrás tus heridas emocionales y empezarás a caminar hacia adelante a la vida llena de abundancia que te está esperando. Porque te digo algo, Jesús lo ganó por ti, no tú lo ganaste por ti mismo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias Dios por todo lo que haces y por todo lo que nos enseñas. A veces parece mucha información, pero a veces con una frase, con un versículo, con un texto, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Por eso Dios rogamos en esta hora que todos aquellos que se remueven heridas del pasado, aquellos que se remueven pensamientos o ideas que están viviendo hoy, a veces tienden a ser dolorosas. Hay mucha gente que hoy día pretende olvidar el dolor en vez de solucionar el dolor. Pero recuerda lo que decía Timoteo, que tienes que aprender, perseverar y persistir en el Evangelio, en la palabra de Dios que es anunciada. Porque en ellas encontramos no solo la salvación,
también a través de la palabra de Dios encontramos el gozo y la paz, y que el mundo no sabe dar. Por eso Dios perdóname muchas veces porque mis suposiciones equivocadas me hacen vivir con temor, con terror. A veces producto de las situaciones que he pasado en mi infancia, las decepciones que he tenido en la vida, me da justamente pensar en mi cabeza muchas suposiciones equivocadas cuando la palabra de Dios dice que tenemos que confiar. La Biblia nos dice, si alguien nos ofende, hay que perdonarlo 70 veces 7. Está hablando continuamente, estar experimentando el perdón. Y no por algo que haya sucedido, alguien nos haya hecho, algo no vamos a perdonar más. Si alguien realmente Dios nos ha dicho cosas y hemos sufrido por esas situaciones, hacerte ver, mi hermano, que en Cristo y estando bajo el control de Él, tenemos que dar oportunidades a las personas, porque no todas tienen la misma actitud, el carácter de aquellas personas que nos han herido. Por eso la Biblia nos demanda hacer las cosas correctas, tener la palabra en nuestra mente correctamente. Y si hay alguien en esta hora, en esta noche, que a lo mejor ha pasado y está viviendo todo lo que acabo de mencionar, te invito a buscar ayuda si es necesario, primeramente. La iglesia está para ayudarte, los hermanos están para ayudarte y yo también estoy para poder ayudarte. Pero lo más importante no es lo que el hombre haga, sino lo que Dios hace a través de su palabra. Así que sigue trabajando en nuestros corazones y prepara en esta hora y como dije hace un momento, que nuestra mente siga enfocada a lo que estamos realizando en esta noche, que es tu Santa Cena. Bendice Dios a todo el que sufre, porque a la final sabemos que un día el sufrimiento para y es tiempo justamente de la siembra para después cosechar. El agricultor no pasa su arado todo el tiempo, mi hermano. No toda tu vida vas a sufrir, no toda tu vida vas a experimentar dolor, no toda tu vida tu esposa y tu marido van a ser así, o tus hijos. Ten esperanza que todo cambia, porque hay tiempo para sembrar, hay tiempo para regar y hay tiempo para cosechar. Gracias Dios Padre por esta noche. Prepara nuestros corazones para esta Santa Cena. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.